Hola, buenos días de nuevo. No buenos días, pero buena Buenas semana. tardes a esta altura. Eh, Bueno, hoy día me toca conducir a mí, ¿ya? Y vamos a tratar, uno, la Araucanía; dos, lo que sigue, el nuevo gabinete en acción; y tercero, el 10% y sus secuelas económicas y legales. Y de repente, si nos sobra algo con el plebiscito en pandemia, pero la verdad que tenemos varios meses para trabajar ese tema, así que no tenemos para qué apurarnos. Y déjame partir, entonces, Juan Pablo, con la Araucanía. Mira, hemos recibido montones de videos y testimonios de gente que lo está pasando, pero muy mal en la Araucanía, ¿ya? De hecho, anoche incendiaron de nuevo camiones, casas y maquinaria. Ya esto parece no parar. Y los sindicatos de camioneros están amenazando seriamente al gobierno junto con una serie de otros sindicatos patronales con un paro del transporte en Chile, dado que ellos se sienten amenazados y han sufrido, digamos, de estos ataques. Así que dale con la Araucanía y cómo lo ves tú, digamos. A ver, déjame plantearte lo que a mí me parece sobre que hay consenso hoy día. Creo que hay consenso que este es un tema de largo aliento y que no es un tema de este gobierno, este es un tema del Estado chileno, ¿no es cierto? Y un mal manejo de los últimos, probablemente más largo que esto, pero en los últimos 30 años el tema ha sido particularmente mal manejado. Segundo, también que es un tema que no se resuelve con puras medidas de control. Vale decir, creando nuevos delitos, subiendo la pena al que queme un camión, y todas esas cosas pueden ayudar en el corto plazo, dar la sensación de que estás haciendo algo, pero eso se viene haciendo hace mucho rato y no resuelve. El tema del uso del derecho penal, el control penal, para producir paz social tiene un límite. Lo vivió Pinochet en su época, en los últimos años después de las protestas, y lo ha vivido la concertación y después los gobiernos posteriores en la Araucanía. Tú puedes llenar de carabineros, puedes militarizar la zona, y esto no se va a arreglar de esa forma. Después de tantos años, todavía no hayan propuestas arriba de la mesa que sí funcionen. Porque lo obvio es decir, bueno, ok, no funciona más policía, no funciona meter más gente presa, no funciona, ¿no es cierto?, las amenazas. Los gobiernos de la concertación trataron de usar la ley antiterrorista, ¿te acuerdas, César? El gobierno de Michelle Bachelet tuvo que echarse para atrás, después tuvieron problemas de huelga de hambre también, ¿tú te acuerdas? Y tuvo que retirar las querellas por ley antiterrorismo Michelle Bachelet. A mí me tocó intervenir parcialmente en eso y conozco bien la historia por dentro. Lo increíble es una etapa final del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Lo increíble es que el gobierno actual y la clase política en general no tengan un menú de propuestas de fondo. Yo insisto en mi posición, César, y no sé bien cómo lo ves tú, y es que creo que la forma de atacar el problema de fondo es resolver la falencia. La falencia es que aquí nunca se construyó un pacto social integral. Aquí hubo un pacto social entre los que éramos chilenos, entre los huincas, y nunca se incorporó a los sectores indígenas. Entonces, creo que hay que partir, aprovechando el tema constitucional, partir de cero, y creo que la solución no es difícil. Pero sí me llama la atención, César, esta pasividad de la izquierda, de la derecha, del centro, del gobierno. Escuché hablar al ministro del Interior y básicamente lo único que me quedó claro es que van a crear un delito nuevo al que queme camiones, digamos. Pero ni Pero una es propuesta de ridículo fondo. porque ¿qué saca con crear un delito si nunca los pillan? Es como para la galería, ¿no? César, tú que has estado en contacto con gente de la zona, con propietarios de tierra, qué sé yo, empresarios, el ánimo está muy malo por allá, ¿no? Está, la gente está muy aburrida, hay gente que lo está pasando, pero muy mal. O sea, gente que le queman las cosechas, gente que les toman los predios, gente que les disparan, gente que los asaltan. El tema, o sea, es cierto que aquí falta probablemente una solución general, que yo te juro que no se me ocurre cuál es, pero el proteger a las víctimas yo creo que es una cosa muy importante, No, ¿no? eso de todas maneras. Esto no puede ser. O sea, si no queda Y el por camino otro al lado hay que autotutela, ¿no? pensar, para no sobredimensionar este tema, o sea, aquí hay 800.000 mapuches en una población de 18 millones de habitantes que están en una zona
que tienen reclamos ancestrales que pueden ser importantes, pero que en los cuales el mapudungún es aún más minoría adentro, porque no todos los mapuches hablan mapudungún, y ya se ha hecho un reparto de tierras más o menos importante. ¿Dónde para esto? Porque ellos dicen que ellos quieren toda la novena, no sé, o sea, Mayeco, Arauco, César, pero mire, ¿no te parece Cautín. que este tema, a propósito de lo que ha pasado en el resto de América Latina, toda América es mestiza? De Canadá, ¿no es cierto?, de Alaska y Canadá hasta Tierra del Fuego, somos todos, por definición, culturas mestizas entre europeos y El pueblos ABC1 indígenas. chileno, el ABC1 chileno tiene un 35% de genes amerindios Sí, pues yo y el tengo, chileno normal un 45%. claro, yo tengo entre medio, yo tengo un 40% sangre americana. Lo que no entiendo, César, es por qué no invitamos, porque gente de derecha, gente de izquierda, los mismos empresarios, ¿por qué no invitamos a gente que vivió esto hace mucho tiempo? Yo ya ni siquiera recomiendo una solución, digo, escuchemos. Esto hizo crisis en Canadá en su momento, hizo crisis en México, hizo crisis en Estados Unidos, ha hecho crisis en Brasil en los años 60. Sí. También hubo grupos armados indígenas. En Colombia hizo crisis en su momento, de hecho, nadie se acuerda, pero así como estaban los paramilitares, el M-19, las guerrillas de izquierda, también hubo guerrillas en Colombia indigenistas. Entonces, lo que no entiendo es por qué a gente que claramente va más adelante que nosotros, ¿por qué no los invitamos? ¿Por qué no invitamos a los Pero indígenas mira, a contarnos? Juan Pablo, fíjate que los aymaras, quechua digamos, las indígenas del norte, no tenemos ningún problema con ellos, ¿ya? Y en el caso de los mapuches, es muy difícil conversar con ellos porque no tienen y no son capaces de llegar a decir, estos son mis representantes, ¿ya? Que es una cosa que viene ancestral, o sea, ellos no estaban acostumbrados, o sea, si tú les dices, y que eso es hacer todo un cuento cuando les digan, ok, ustedes democráticamente van a elegir 10, 15, 20, ¿no es cierto? Eso no se ha logrado nunca, o sea, no se ha logrado nunca ponerlos de acuerdo a ellos. Entonces hay loncos que opinan para allá, loncos que opinan para acá. Y por César, pero supuesto ese que es un modelo que, o sea, yo creo que la Araucanía era tan estado como era un estado en esa misma época Suiza. Po. Los suizos nunca han tenido un poder central, siempre han estado separados en comunidades. De hecho, siempre uso el ejemplo suizo porque Suiza es como del porte de la zona indígena, ¿no? Como la mitad de sí, la novena región, o sea, de la octava, la novena y la región de los ríos. pero aceptan la democracia representativa desde muy temprano. Sí, pero acá ¿Te también, fijas? Y bueno, aquí no. sí, pero yo creo que la forma, nosotros creo que nos hemos enredado en eso, la forma de esto de unirse para la guerra y de tener estos rehues separados, estas zonas separadas, con administraciones autónomas por comunidad, era una cosa que no es solo los mapuches, esa era una zona, muy común en el resto de América, pero también era muy común en Europa, por eso te pongo el ejemplo de Suiza, pero además los griegos antiguos, bien, mira, lo que yo me parece, César, sin entrar en los detalles, es que tenemos que entrar en el tema de fondo. Y yo estoy de acuerdo contigo que aquí hay que garantizar cuestiones mínimas, o sea, no puede haber gente que reciba disparos en sus casas en la noche. O sea, ahí se nos va todo a la cresta. Entonces, y de Bueno, repente, porque en el fondo es, mira, es como también como cuando partió la democracia en Chile con la concertación, también habían grupos armados que no querían eso, ¿ya? Y de alguna manera se dominaron, se fueron, se encarcelaron y desaparecieron. Yo creo que aquí el grupo de mapuches que están radicalizados probablemente son la minoría, pero la solución ¿qué es? Expropiamos toda la zona de Arauco que está en disputa, expropiamos y pagamos, por supuesto, para entregarles toda la zona de Cautín y Mayeco, o qué, o se van a quedar contentos con que tengamos más industrias, más escuelas y más universidades y mira, no sé qué mi más. impresión, César, y voy a citar lo que cito siempre, que en Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, eh, creo que la fórmula es una fórmula de administración autónoma de territorios, que parte por las comunidades mismas, las comunidades que tienen hoy día, y después negociar territorios más grandes que ellos administran. Eso no significa que los chilenos no podamos circular, por eso no es un país independiente. Puede. Lo único que va a haber es un cartel que dice que son indígenas, pero es gobernado, la soberanía lo ejercen los pueblos indígenas en esos momentos. Y ahí dime una cosa, Es lo que pasa en Canadá y en Estados Unidos. ¿y los hospitales los van a construir y los van a administrar ellos? ¿Y las Claro, universidades y los colegios también?
Claro, hay dos. ¿Pueden y son Ahora, capaces de hacerlo? yo estuve en algún momento en una comunidad indígena en Estados Unidos, en la cual efectivamente tenían un sistema educacional propio. No sé si universidades, pero sí colegios, y era un sistema propio, y se enseñaba en su propia lengua, y había todo un tema de... Por eso que, mira, yo creo que esto hay que entenderlo desde el punto de vista social, como la interculturalidad. Aquí no es un tema per se de si hay un Estado más, si Chile se va a partir en dos. Mira Canadá, Canadá no se ha partido. Lo que tienes que hacer es empoderarlos, que ellos administren sus territorios, y tenemos que negociar una forma que quepamos todos. Pero para Yo eso tienen creo, que ponerse de acuerdo en tener representantes y en tener un diálogo que sea, ¿cómo se dice? Binding, digamos, que sea vinculante. vinculante, po. Porque Todo si eso hay que no, no se hacerlo. puede. O sea, Mira, aquí han habido mira, César, diálogos desde que yo me acuerdo. La en mi, Tele tuvo diálogos, Piñera uno tuvo sí, pero diálogo. ninguno de los diálogos ha estado, yo te he contado mi anécdota, César. Yo soy de los que hace muchos años atrás, más de 10 años, que estoy proponiendo el tema de que aquí hay que partir por dando la autonomía de gestión a las comunidades indígenas, para impedir que entren las policías como han entrado en forma brutal algunas veces. Y entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que ese es el modelo por el cual partieron los países del norte de América y que ha funcionado bien hasta el día de hoy. Entonces, hay que partir por O eso. sea, está Pero bien, sí, pero Juan Pablo, este tiene que ser un quid pro quo. O sea, yo a ustedes los dejo tranquilos y ustedes me dejan tranquilos a nosotros. otro. O sea, no se trata de que yo te doy libertad, pero tú seguís incendiando, seguís Por invadiendo. supuesto, César, sí, lo que yo creo es que hay que enfrentar el tema de fondo. Yo compartiendo completamente contigo, cómo no, las tragedias humanas que hay detrás, la gente que no duerme tranquila, la gente que se siente maltratada, que siente que nadie la cuida. Yo entiendo eso y creo que es gravísimo, es lo peor que te puede pasar. Pero creo que la responsabilidad como sociedad es enfrentar el tema de fondo. Y al revés, lo único que uno en la humildad de las limitaciones intelectuales propias, uno puede aportar es decir, pero miremos los países donde les ha resultado. Esto hubo un problema. En Estados Unidos también tuvieron guerras, casi exterminaron a su pueblo indígena, pero no los exterminaron completamente. Los movieron, ¿no es cierto? Pero sí hubo guerra y hubo mucha sangre entre medio. ¿Y por Pero qué no hubo nosotros, sangre después? Porque pero hicimos... nosotros, los españoles o descendientes de españoles, sí nos mezclamos y nos mestizamos. Así, Cosa así. que no existe ni en Nueva Zelanda, ni existe en Australia, ni existe en Estados Unidos, ni en Canadá. Nosotros en ese sentido tenemos una sociedad o tuvimos unos colonizadores muchísimo más humanos en ese sentido. Y venía, ojo, pero además venían sin mujeres, acuérdate. Y No, una está de las bien, razones, pero a ver, o sea, a Aguirre, a Francisco Aguirre lo condenó la Inquisición porque dijo que parte de su labor era hacer mestizos, ¿ya? Pero bueno, sí me acuerdo. ahí hay un tema, oye, que yo no sé, hay que ser bien imaginativo, yo creo que aquí hay que pensar fuera de lo normal, out of the box, para pensar qué hacer. Y te pongo el tema del nuevo gabinete, porque el nuevo gabinete sobre el cual había un montón de esperanza y efectivamente sirvió para aplacar ciertas enemistades dentro del propio conglomerado gobierno, pero vemos lo mismo, o sea, yo veo a Pérez, que supuestamente era un duro, entonces diciendo que va a ser una querella contra quienes resulten responsables, y que hay una pila de condena, pero ¿qué pasa ahí? Yo tengo la impresión que hubo cierto error, César, conceptual en lo que uno percibe de afuera. Que esto se armó, como dices tú, más para ordenar las filas internas y se les olvidó el flanco externo y por lo tanto uno esperaría que en el cambio de gabinete no solo significa cambio de cara, sino que significa un nuevo plan, en particular con todas las cosas que están pasando en Chile, ¿no es cierto? Y yo creo que a todos nos pasó que uno sintió que ordenó bien la coalición y que desde ese punto de vista fue aparentemente exitoso de, el cambio de gabinete, pero creo que quedó coja la pata. Yo no sé cuál es el plan del nuevo gabinete para enfrentar el tema de la Araucanía, el tema del plebiscito, el tema de las consecuencias sociales de la pandemia, en fin, creo que ha estado, de hecho, muy silencioso este gobierno. Sí me ha gustado harto el vocero, creo que tiene una comunicación, Es que bueno el sí, vocero, tiene sí. una comunicación normal, no pasa como pasa con otro vocero, que uno se empieza a enojar cuando lo escucha. Aquí lo escuché, está ahí relajado, puede estar de acuerdo o no, pero comunica bien, no Pero viene a la defensiva.
Pero la gran pregunta es, oye, ¿y este gabinete es capaz de decirle no a Piñera? ¿Es capaz de decirle, presidente, esto no? ¿Ah? Y chantarle el cuento, que es lo que uno echaba de menos en los anteriores, que era pura gente muy ligada a él, que venía desde Piñera 1 y antes, digamos. Y Claro. uno decía, oye, pero ¿cómo siguen con esta cuestión? ¿Cómo nadie le dice? ¿Ah? Pero yo veo que Sebastián Piñera sigue tratando de hablar 3 veces por semana. Yo creo que eso no tiene arreglo. Yo creo que mi impresión, y lo digo sacándome mi ropaje izquierdista, weón, yo creo, y de opositor, yo creo que de verdad, de buena fe, no entiende todavía lo que está pasando. Y yo creo que esta maniobra que hubiera sido tan sana, para su sector incluso, hubiera sido lo mejor, quiere retirarse hacia atrás, dejar de hablar, ¿no es cierto? Ponerse un poco más como jefe de Estado y no como jefe de gobierno, y dejar la autonomía, ¿no es cierto? Yo al gabinete yo creo que eso no se nota, y por eso que creo que el cambio de gabinete más bien trató de ordenar solo lo interno, pero ¿tú crees, César, que tiene una mirada más de adentro del sector? ¿Tú crees que habrá capacidad dentro del gobierno y la alianza de gobierno de poder, vienen elecciones, lo hemos hablado tantas veces, de ordenar a la derecha y eso permitir que ordene a la izquierda también, del punto de vista que se note un plan para enfrentar la contingencia del país que sea estratégico, mirando los hitos que vienen? A ver, en primer lugar, te quiero decir que dentro del sector de la derecha hay mucho enojo con Piñera. Mucho. Así de ¿Ya? todavía. Mucha crítica, sí. Y lo otro es, que interesante, es que este Parlamento con este presidente sí pueden hacer cambios importantes. Yo creo que aquí se abrieron las puertas para sí hacer, antes de que haya una nueva constitución, un arreglo definitivo al tema de pensiones y un tema también bueno respecto del tema de la salud pública, o sea, ISAPRE, FONASA, etcétera, etcétera. Lo que me da esperanza es de que el Parlamento, cuando se pone aplicado y no se pone a discutir tonteras o a hacer cosas descabelladas como echar al presidente de la República, sí puede hacer cosas inteligentes y eso es para mí gratificante. O sea, yo creo que ahí hay un tema, o sea, ya en pensiones estamos discutiendo si es el 3 o el 6 y si quién lo administra, pero que son cosas ya que son matices, pero no estamos hablando ya de expropiar los fondos, no estamos hablando de eliminar la ISAPRE, no estamos hablando de eliminar la, la medicina privada. Estamos hablando de cómo compartir y yo creo que en esta pandemia hemos aprendido a ver cómo se maneja un sistema unificado, además, en tiempos de crisis, ¿ya? Y que ha funcionado súper bien dentro de todo, o sea, muy bien. Yo creo que todo este tema de la pandemia, los errores han sido más bien políticos en términos de quién se queda en la casa, quién sale y cómo lo vamos viendo, pero el sistema de medicina en Chile, privado y público, funcionó estupendamente bien, sorprendentemente bien. Yo creo que ahí tienes toda la razón, yo creo que falló la política, como siempre en Chile, pero creo que el sistema técnico de salud, yo no he escuchado reclamos en general en contra del así masivo. Nada, Errores o pueden sea, haber habido, pero dio el ancho. oye, y pasando a otro tema que es interesante, el 10%. Mira, el 10% yo hoy día tuve que ir a una reunión fuera de la casa y vi las colas de gente en el Banco del Estado para ir a buscar su platita, ¿ya? Entonces, un vuelco en las encuestas, ¿ya? La gente aprecia que es su plata. No era de las AFPs, ¿ya? Se entregaron rapidísimo en comparación con lo que son otros subsidios. Yo aquí me metí ya a lo que es el subsidio del arriendo. Hay que ser un mago para producir todos los papeles que te piden, digamos. Pero tuvo además una secuela muy interesante. Bueno, aparte te digo que económicamente los 12.000 o 15.000 millones de dólares que le tiran al sistema es mucho más que todo el paquete económico que se había puesto en marcha. Por lo cual están ansiosos de abrir los malls, hasta los vendedores de autos están ilusionados con el tema. Pero y descubrimos un tema notable, que 250.000 demandas por alimentos se reactivan, ¿ya? Impresionante. Una cosa que estaba ahí, que todos lo sabíamos, ¿ya?
que la conocíamos, y son 250.000 demandas que ha aceptado el Poder Judicial, que le ha pasado a las AFP, pero hay 400.000 en general que están tramitándose. Y los únicos que han podido poner justicia han sido las AFP. Sí, Mira tú, una cosa, o sea, las impresionante. odiadas AFPs están dándole una mano de justicia a miles, de cientos de miles de mujeres y de niños que estaban privados de un derecho que la justicia les había concedido. Pero eso también habla, Juan Pablo, de lo malo que es nuestro Estado, nuestro Estado de Derecho. O sea, ¿cómo puede ser que 4 de cada 5 fulanos que son condenados por pensiones de alimentos se arrancan y están ahí sueltos, No, digamos? sí. Mira, yo creo que de los múltiples, así cuando uno hace estos listados, César, de quién ha ganado, quién ha perdido en los últimos meses, yo creo que además de la clase política que sigue todavía con problemas graves, incluyendo el gobierno, creo que el Poder Judicial, y más, es peor que el Poder Judicial, el sistema de justicia en Y Chile, porque es todo todo el el sistema de justicia entero, es jueces, una fiscales, acumulación, policía, todo. todo muy mal, muy mal. Yo creo que además les aparece cada caso, tuviste lo que pasó con esta chica de Villa Alemana que hablamos la otra vez, ¿no es cierto? Pero además aparece el tema ahora de las pensiones de alimentos, y tú dices, ¿cómo? Y toda esa gente estaba abandonada sin que le pasaran plata. Efectivamente, ahí estaban. Entonces, yo creo que un tema que vamos a tener que seguir nosotros, César, en los próximos meses, mientras se produce la discusión constitucional paralela, es conversar sobre el sistema de justicia. Un tema muy bonito, César. Hay muchos colegas tuyos, partiendo por Milton Friedman en su momento, en los Sí. años 70 y 80, que se han metido en el análisis de la justicia. Y hay un tema del análisis económico del derecho, se llama, pero vamos a tener que discutir mucho esta cuestión, porque el modelo que tenemos en Chile, que es un modelo del siglo XIX, y que no lo hemos cambiado, estos jueces autoritarios que no le responden a nadie, las policías que no le responden a nadie, los abogados que hacen pitutos, mueven pitutos por aquí, por allá, en vez de hacer las cosas. Todo el modelo de justicia está, yo creo que entrando en crisis. Y va a ser bonito ver cómo Oye, discutimos, esto es cómo un pasamos. temazo para la reforma ¿Ah? constitucional. O sea, Y aquí tenemos una serie de autonomías tal que yo cual. creo que están en discusión. O sea, hasta qué punto la Corte Suprema me puede decir, mire, a mí nadie me toca. ¿Ah? Usted hace las leyes, yo las aplico y a mí no me diga ni una cosa. La policía que dice, oiga, este es mi lugar, ¿ya? Yo investigo, yo tomo preso, y sabe que si no siguen en la cárcel, el problema de estos otros caballeros. Y así tú vas con los fiscales. A ver, Juan Pablo, nosotros hemos visto el trabajo de los fiscales, mientras están en la prensa se aplican y cuando salen de la prensa y de la fama, dejan las cosas botadas, los incentivos están mal puestos. Ahí hay algo que, bueno, ahí Es hay el algo que modelo uno tiene completo, harto César. que decir. Es como cuando uno ve el tema del Sename. El Sename lo armó Pinochet y funcionó pésimo con Pinochet. Llegó la concertación y funcionó pésimo con la concertación. Después llegó, no sé, Michelle Bachelet, funcionó pésimo con Michelle Bachelet. Y con gobierno de derecha, igual. Entonces, de nuevo, fíjate, ese es lo que hemos hablado tantas veces, es que tenemos que repensar el Estado. Tenemos que repensarlo. Esta crítica que yo comparto completamente que tú haces, que tiene que ver no con esta cosa como de Estado que está como implotando por dentro, y que hay que repensarlo, porque no es que tenga que desaparecer, pero hay que repensarlo. A lo mejor esto que hemos dicho otras veces, César, es parte de la solución. Estamos con el ritmo cambiado. Hay partes que tiene que estar el Estado que no está hoy día, y hay otras partes Así que es. está y no tiene que estar ahí. Entonces hay Y que hay una repensarlo. actitud, y está la actitud, Juan Pablo, del Estado hacia los ciudadanos. O sea, por un lado, cuando tú vas a pedir el subsidio de desempleo, el subsidio del arriendo, o el de la clase media y qué sé yo, ahí hay un reglamento en que dice el Estado, cada chileno es un sinvergüenza, protéjase usted del sinvergüenza, ¿ya? Cosa que claramente no es así. Y por otro lado, tú ves que de cada 5 gallos con pensión alimenticia, 4 se hacen los idiotas. Entonces dice, ¿tendremos razón? ¿Dónde está el tema? ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde fallamos? ¿Fallan los ciudadanos? ¿Falla el Estado? Yo tengo la impresión que el Estado que construimos el siglo XIX, César, y que lo ha defendido la izquierda, la derecha, es Estado puro. Aquí no es de izquierda o de derecha. El Estado completo que montamos es un Estado soberbio, es un Estado que no le preocupan los derechos de las personas. Por eso que pasa lo que pasa en la Araucanía. Por eso que pasa fíjate que lo que pasa en la Araucanía tiene una melodía que suena parecida a lo del Sename. Sí. ¿Cómo?
Este Estado como Sí. insensible, y que además cambia de izquierda a derecha y sigue portándose exactamente igual. Y que tiene que ver con esta estructura completamente vertical sin ni una capacidad de control ciudadano. Y ahí es donde Y yo, a con, propósito de los suizos, claro, y cuando llegan al poder, te fijas, distintos lados, es como que se sientan arriba y dicen, l'État sur moi, ¿ya? Esto es mi juguete, déjenme jugar con ello por estos 4 años y veremos si se repite. Pero te votó por la mí, ahora pelota es no mía, repite. me la llevo para la casa, ¿cachai? Imagínate, César, déjame repetir mi monserga tradicional. Imagínate en la Araucanía al jefe de la policía regional lo eligiera la gente. Imagínate en la Araucanía al que está encargado de las políticas indígenas fuera un gallo controlado por la gente. Pero son funcionarios que la gente no tiene, de hecho no debe saber cómo se llama la gente común, el policía que está a cargo de la macrozona sur. No debe saber cómo se llama. No se junta con ellos, César. Nunca habla con las personas que están Ay, Juan destruidas por Pablo, esta es crisis. que déjame contarte una cosa que me acaba de pasar. Me pide el banco un certificado de no expropiación de mi terreno en el sur. Para un crédito y qué sé yo. Tuve que acudir a un ex gobernador, a la Seremi del MOP, ¿ya? Y después de un montón de trabajo, conseguir los famosos papeles. ¿Qué hace la gente que no es amiga del ex gobernador ni amiga de la Seremi? Sabéis que este país en ese sentido es tremendo. O sea, el trato del Estado a sus súbditos es de pánico. Por eso que a mí me hace sentido estas tesis, César, que hemos hablado tantas veces, que en Chile lo que hicimos fue sacar al monarca y la metrópoli, sacar a los españoles, pero el modelo tipo monárquico sigue. Si lo que pasa, y por eso yo siempre me río, para que no digan que pelo a la derecha, no, me río de Lago, porque Lago tú lo mirabas y cómo se porta, y Lago era un emperador, pues, Un reyesillo, era un bueno, reyecillo. claro. Entonces, yo creo, imagínate, César, y yo creo que es interesante que la gente que nos escucha lo piense, ¿cómo estaría la situación en la Araucanía si las autoridades que están a cargo de todos los temas de fondos indígenas, de los temas de seguridad pública, etcétera, respondieran a la gente? Pero respondieran en concreto a la gente. Que la gente les pide audiencia y no pueden no dársela. Sí, Entonces, pues, claro. por eso que yo defiendo tanto, recuerda la Constitución, con muchos defectos que tiene, pero me gusta mucho la Constitución de 1828, porque en esa se establecían, que era semifederalista, y establecía que en las regiones habían una especie de consejos, pero de verdad, no como los actuales, como los, ¿no es cierto?, los CORE y todas estas Los cosas que no, cores, claro. los CORE, perdón, no funcionan. Pero imagínate, a lo mejor parte de la solución en la Araucanía, César, parte de la solución al Sename, tiene que ver con autoridades más horizontales, en que tú veas, pero además controles. Y ojo, en una cosa Claro, pues sí, lo que aquí hay es descontrol, ¿ya? Oye, pero final, vamos a tener que ir la película y el libro, ¿ya? Yo les voy a recomendar una película de Netflix, ¿qué se ¿ya? llama? Se llama Bonus Family. Es una película sueca que habla sobre familias que se cruzan. El marido está casado con otra, el marido de esa otra con otro, tienen hijos en común, hijos separados y todo el conflicto que hay ahí. Bien interesante. Y en libros, The Making of Modern Economics, Lives and Ideas. Y aquí van desde Adam Smith hasta el Laissez-faire, Malthus, Mill, Mises, Keynes, Marx, Ricardo, etc. Todo. ¿Ya? Ahí les muestro, Qué bueno. ya se puede bajar de Kindle. Muy bueno. Don Juan Pablo. El libro es una recomendación doble, es recomendación de libro y de autor. Ya, mira. Escuché de Stefan Zweig, era lectura obligatoria en mi época en la universidad, pero lo leí hace poco de nuevo, y es un verdadero ensayo sobre el poder, ¿no es cierto? Fouché, el encargado de seguridad de la monarquía en la Revolución Francesa, pasa de largo Napoleón, este gallo sobrevivía a todo, ¿no te acordabas tú de cómo se llama el jefe eterno del FBI en Estados Unidos? Hoover. De Hoover, Edgar igual Hoover. que Hoover. Pero es muy interesante más la biografía de Stefan Zweig. Stefan Zweig, un judío centroeuropeo que goza de la literatura, que es parte de la Europa sana,
y que termina suicidándose en Brasil, se arranca de los Mira. nazis, termina suicidando, destruido con la sensación de que el mundo europeo ha colapsado en la Segunda Guerra Mundial. Gran libro, gran autor, Stefan Zweig. Miren un segundo la biografía de él, que es muy interesante, sobre todo el periodo final de la guerra, la Segunda Guerra. Y la película, parecido, porque Stefan Zweig tiene su lado oscuro, vi de nuevo, César, después de muchos años, Apocalipsis ahora. Apocalipsis. Ah, pero de culto. Recomiendo, porque yo sé que todo el mundo la ha visto, No, pero recomiendo a la gente que la vea de nuevo, por favor. Porque la vi hace pocos días atrás y la verdad es que, pucha, es una obra de arte, porque además, igual que la novela original que la inspira, es un viaje al interior del ser humano. Este río por el cual te vas metiendo, y además están bien puestos los personajes, los actores secundarios, así que, por favor... Yo tengo que asesinar al que asesina, es como todo un cuento, ¿no? Impresionante. No, y la actuación de Marlon Brando, ahí oscura, en penumbra al final, no, todo extraordinario, así que esos son en mi libro y la película que recuerdo. Bien, muy bueno. Muy bueno. Bueno, y nos despedimos hasta la próxima semana. Eso, y buen fin de semana a todos. Dicen que puede haber lluvia la próxima semana, lo cual sería estupendo. ¿Ya? Y ojalá que avancemos en la pandemia y vamos abandonando el encierro. Tal cual. César, qué bueno hablar contigo. Y Juan a todos Pablo, nuestros amigos un abrazo, que amigos, se cuiden. que no estén bien. Chao.